El silencio no llegó de golpe. Eso fue lo primero que la mujer comprendió al internarse en aquella región. No hubo un quiebre brusco entre el sonido y la ausencia. No existió un punto exacto donde el mundo dejara de hablar. Fue más bien una disminución progresiva, como si cada ruido, al avanzar, decidiera no acompañarla del todo. Al principio todavía escuchaba sus pasos. Luego, el roce de la ropa contra el cuerpo. Después, solo la respiración. Hasta que incluso eso comenzó a sentirse innecesario. El camino era antiguo, gastado por siglos de tránsito, pero no abandonado. La tierra estaba firme, como si alguien la cuidara sin intención de dejar huellas visibles. A ambos lados, colinas suaves se extendían sin dramatismo, cubiertas de una vegetación baja que no crujía ni se agitaba, aun cuando el viento parecía presente. La mujer avanzaba sin apuro. Había aprendido, con los años, que huir no siempre significaba correr. A veces era simplemente seguir caminando sin mirar atrás. Sin pronunciar ciertos nombres. Sin permitir que determinadas preguntas tomaran forma completa. No buscaba ese lugar. Había llegado a él porque, sin darse cuenta, había dejado de evitarlo. Desde niña había tenido una relación incómoda con el silencio. No lo temía, pero tampoco lo habitaba con naturalidad. Siempre había palabras listas para llenar los espacios vacíos, pensamientos que se apuraban a explicar lo que aún no dolía del todo. Hasta que un día, el silencio dejó de ser algo externo. Se volvió interno. Y eso fue lo que la empujó a marcharse. La región comenzaba allí donde los sonidos ya no se superponían. No era un desierto. Había vida, movimiento, incluso cierta sensación de continuidad. Pero todo ocurría sin dejar rastro audible. Los pájaros abrían el pico, pero no cantaban. El agua corría, pero no murmuraba. El viento movía las hojas, pero sin producir roce. Era un mundo que había decidido no interrumpirse a sí mismo. La mujer se detuvo. No por cansancio, sino porque algo en el aire parecía exigir presencia plena. Como si cualquier paso dado sin atención pudiera ser considerado una falta de respeto. No vine a quedarme, murmuró, casi por reflejo. La frase cayó en el espacio sin eco. Y entonces ocurrió algo imperceptible, pero definitivo. El silencio se densificó. No respondió con sonido. No hubo voz ni vibración. Pero la mujer sintió una presión leve en el pecho, una contracción suave, como si aquello que no hablaba hubiera registrado sus palabras. Se quedó inmóvil. Había escuchado historias, claro. Todos las habían escuchado. Relatos vagos, transmitidos sin entusiasmo, como si nadie quisiera hacerse cargo de ellos del todo. Decían que en ciertos lugares el silencio no era ausencia, sino presencia. Que no castigaba, no premiaba, no advertía. Solo, devolvía. Nunca las había tomado en serio. Hasta ahora. Avanzó con cautela. Cada paso parecía negociarse con el terreno. No porque hubiera peligro, sino porque la sensación de ser observada, no por ojos, sino por atención, se hacía más clara. A lo lejos divisó una estructura baja, casi confundida con el paisaje. No era una ciudad ni una fortaleza. Apenas un conjunto de construcciones simples, separadas entre sí, como si hubieran sido levantadas para no invadirse mutuamente. Un asentamiento. Al acercarse, notó algo inquietante. Las personas se movían despacio, pero no con torpeza. Era una lentitud elegida. Precisa. Como si cada gesto hubiera sido ensayado para no generar ruido innecesario, incluso en un mundo donde el ruido ya no existía. Una mujer la vio llegar y levantó la mano en saludo. No dijo nada. La recién llegada imitó el gesto. Caminaron juntas hacia el interior del asentamiento. Nadie hablaba. Nadie parecía incómodo con eso.
La comunicación ocurría a través de miradas sostenidas, inclinaciones mínimas de cabeza, pausas que decían más que cualquier frase. Finalmente, la mujer local se detuvo frente a una construcción de piedra clara y señaló la entrada. Refugio. Hospitalidad. Descanso. La viajera asintió en agradecimiento. Dentro, el espacio era austero. Una mesa, una superficie para dormir, una ventana abierta hacia un paisaje inmóvil. La mujer dejó una jarra de agua y, antes de irse, sostuvo la mirada de la viajera un segundo más de lo necesario. En sus ojos no había advertencia. Había reconocimiento. Como si supiera exactamente qué tipo de persona llega a un lugar así. Cuando quedó sola, la viajera se sentó. El silencio la envolvió por completo. Y por primera vez en mucho tiempo, no intentó llenarlo. Las horas, si aún existían, pasaron sin marcas claras. La luz se desplazaba con lentitud, y la mujer sintió como pensamientos antiguos comenzaban a emerger, no como recuerdos vívidos, sino como contornos. Decisiones postergadas. Palabras nunca dichas. Caminos abandonados sin cierre. Intentó distraerse. Se levantó, bebió agua, miró por la ventana. Entonces habló. No sabía cómo hacerlo. La frase no iba dirigida a nadie. Y aún así, el silencio respondió. No con sonido. Con peso. Una sensación clara, inmediata, como si algo hubiera sido depositado dentro de ella. No una respuesta nueva, sino el regreso de algo que ya estaba allí, esperando ser escuchado. La mujer se llevó la mano al pecho. Comprendió entonces la naturaleza del lugar. El silencio no revelaba verdades ocultas. No ofrecía respuestas externas. Simplemente devolvía, sin filtros ni consuelo, aquello que uno evitaba decir en voz alta. Se recostó, con el cuerpo tenso, los ojos abiertos. Había venido huyendo de una decisión no tomada. Y había llegado al único lugar donde esa huida no tenía sentido. Afuera, el mundo permanecía quieto. Dentro, algo comenzaba a moverse. Y la mujer supo, con una claridad que no pidió pero recibió, que aquel territorio no la obligaría a enfrentar nada. Pero tampoco le permitiría seguir escapando. La mujer despertó sin saber si había dormido. No hubo frontera clara entre el descanso y la vigilia, solo una continuidad extraña en la que el cuerpo parecía haber estado quieto mientras la mente seguía caminando. La luz que entraba por la ventana era distinta a la del día anterior, más baja, más oblicua, como si el sol se hubiera detenido deliberadamente en una posición intermedia, sin decidirse a avanzar ni a retroceder. No había sonidos que confirmaran la hora, ni pájaros, ni voces, ni pasos lejanos. Sin embargo, la sensación de que algo había cambiado era innegable. No en el exterior, sino en ella. El silencio, que la noche anterior había sido una superficie lisa y expectante, ahora tenía profundidad. Ya no era solo ausencia, era un espacio activo, dispuesto a ser atravesado. Se incorporó lentamente y permaneció sentada al borde del lecho, dejando que la respiración encontrara su propio ritmo. Cada inhalación parecía más consciente que la anterior, no porque ella la controlara, sino porque el entorno no permitía distracciones. En otros lugares, el ruido se encargaba de amortiguar las sensaciones internas, de suavizar los bordes de lo que uno sentía. Allí no. Allí todo llegaba completo, sin atenuantes. Pensó en hablar otra vez, en probar si el silencio volvía a responder como la noche anterior, pero algo en su interior se lo impidió. No era miedo, sino una intuición más sutil, la de que formular una frase sin estar preparada para recibir su peso era una forma de imprudencia. Salió al exterior cuando la luz se volvió más franca. El asentamiento estaba despierto, aunque la palabra despierto parecía inadecuada para describir lo que veía. Las personas se movían con una calma que no tenía nada de pasividad. Cada gesto era preciso, casi ceremonial,
como si hubieran aprendido que en un mundo sin ruido, el movimiento mismo se convertía en una forma de lenguaje. Algunos transportaban objetos, otros se detenían a observar el horizonte, otros simplemente permanecían sentados, inmóviles, con la atención puesta en algo que no era visible. Nadie parecía apurado, pero tampoco estancado. La mujer comprendió que allí el tiempo no se medía por lo que se hacía, sino por lo que se atendía. Mientras caminaba entre las construcciones, notó algo que el día anterior le había pasado desapercibido, pequeñas marcas en las paredes, en el suelo, en los umbrales. No eran símbolos evidentes ni inscripciones claras, sino irregularidades deliberadas, huellas mínimas que parecían haber sido dejadas con intención, pero sin el deseo de ser interpretadas de inmediato. Se detuvo frente a una de ellas, una línea apenas más profunda en la piedra, y sintió una presión familiar en el pecho. No era una respuesta clara, ni una revelación, sino un eco interno, una sensación de reconocimiento sin palabras, como cuando uno ve una cicatriz antigua y recuerda el dolor sin necesidad de revivirlo. Una figura se detuvo a su lado. Era un hombre mayor, de cabello claro y rostro sereno, que la observaba sin invadir su espacio. No habló. Simplemente señaló la marca y luego llevó 2 dedos a su propio pecho, en un gesto lento y contenido. La mujer entendió, no de forma intelectual sino visceral, que aquellas marcas no contaban historias completas, sino fragmentos. No explicaban, devolvían. Eran recordatorios físicos de algo que había sido sentido intensamente en algún momento y que había quedado allí para quien estuviera dispuesto a recibirlo sin traducciones. Caminaron juntos un tramo largo del asentamiento, sin intercambiar palabras, pero con una comunicación constante hecha de pausas compartidas y miradas breves. En cierto punto, el hombre se detuvo frente a una estructura diferente a las demás. No era más grande ni más sólida, pero tenía una cualidad distinta, como si el espacio a su alrededor estuviera ligeramente más cargado. El hombre apoyó la mano en la pared y cerró los ojos. La mujer lo imitó, no por obediencia, sino porque algo en su cuerpo reconoció el gesto como necesario. Al hacerlo, el silencio respondió con mayor intensidad que antes. No fue una sensación abstracta. Fue concreta, casi física. Imágenes comenzaron a formarse, no como recuerdos nítidos, sino como escenas incompletas, una mesa vacía, una puerta que no se abrió, una frase detenida en la garganta. No eran eventos específicos, sino condensaciones emocionales, núcleos de decisiones evitadas. La mujer sintió como su respiración se volvía irregular, no por angustia, sino por la dificultad de sostener tanta claridad sin intermediarios. En ese lugar, el silencio no suavizaba nada. No ofrecía consuelo ni interpretación. Simplemente reflejaba. Se apartó de la pared con un gesto abrupto y dio un paso atrás. El hombre abrió los ojos y la observó con atención, sin juicio. No intentó retenerla ni explicarle lo que acababa de ocurrir. Solo asintió levemente, como si confirmara algo que ya sabía. La mujer comprendió entonces que allí no existían guías en el sentido tradicional. Nadie enseñaba cómo atravesar el silencio, porque cada uno debía hacerlo desde un lugar distinto. Lo único que compartían era la aceptación de que escuchar, en ese mundo, no era un acto pasivo, sino una forma de confrontación. Pasó el resto del día recorriendo el asentamiento con una atención renovada. Cada espacio parecía diseñado no para contener cuerpos, sino para provocar estados internos. No había decoraciones superfluas ni estímulos innecesarios. Todo estaba dispuesto para que nada distrajera de lo esencial. Y lo esencial, descubrió, no era una verdad universal, sino una relación honesta con lo que uno evitaba enfrentar. Al caer la luz, regresó al refugio con una sensación de cansancio profundo, no físico, sino mental, como si hubiera estado sosteniendo un peso invisible durante horas. Esa noche, antes de recostarse, decidió hablar de nuevo.
No improvisó. Esperó a que la frase se formara completa, no en palabras, sino en intención. Cuando finalmente abrió la boca, lo hizo con la certeza de que no habría marcha atrás. Si escucho, dijo en voz baja, no voy a poder fingir que no supe. El silencio respondió de inmediato. No con una imagen, ni con una emoción específica, sino con una confirmación clara y contundente, como un asentimiento interno que no admitía negociación. La mujer cerró los ojos y dejó que esa certeza se asentara. Comprendió que el verdadero peligro de aquel lugar no era perderse en el silencio, sino salir de él llevando consigo una claridad imposible de ignorar. Y por primera vez desde que había llegado, se preguntó si realmente estaba preparada para cargar con eso. Afuera, el asentamiento permanecía inmóvil, atento. Adentro, el silencio había dejado de ser un refugio. Ahora era un umbral. La mañana llegó sin anuncio, como si el día hubiera decidido comenzar sin pedir permiso al tiempo. La mujer abrió los ojos con una claridad incómoda, no la claridad luminosa del descanso reparador, sino una lucidez afilada que no dejaba espacio para la confusión. Durante un instante, permaneció inmóvil, escuchando el silencio con una atención distinta a la de los días anteriores. Ya no lo sentía como un entorno ni como un fenómeno externo, sino como una presencia constante, instalada dentro de ella, observando con paciencia. Comprendió que algo había cambiado de manera irreversible, el silencio ya no respondía solo cuando se lo interpelaba, ahora parecía adelantarse, anticipar. Ocupar el espacio antes incluso de que ella pudiera formular una pregunta. Se levantó y salió al exterior con la sensación de estar atravesando un terreno conocido que, sin embargo, se había reorganizado durante la noche. El asentamiento seguía igual en apariencia, pero había una tensión nueva en el aire, una densidad casi imperceptible que hacía que cada paso pesara un poco más. Las personas se movían con la misma calma de siempre, aunque la mujer notó algo distinto en sus rostros, no era serenidad lo que los unía, sino una forma compartida de aceptación. Como si todos supieran que escuchar no bastaba, que en algún punto el silencio reclamaba una respuesta que no podía expresarse en palabras. Caminó sin rumbo fijo hasta llegar a un área que no había visitado antes, una extensión abierta donde el terreno descendía suavemente hacia una llanura cubierta de piedra clara. No había marcas visibles ni construcciones, solo espacio. Varias personas estaban allí, dispersas, de pie o sentadas, sin interactuar entre sí. Nadie parecía observar a nadie. Sin embargo, la sensación de compañía era intensa, casi abrumadora. La mujer se detuvo al borde de la llanura y comprendió que ese lugar no era un punto de encuentro, sino de exposición. Allí no se iba a recibir nada nuevo, allí se iba a quedar con lo que uno ya sabía. Avanzó unos pasos y el silencio reaccionó de inmediato. No con imágenes concretas esta vez, sino con una presión interna que se concentró en el pecho y el abdomen, como si algo quisiera emerger pero encontrara resistencia. Intentó respirar hondo, pero el aire parecía detenerse antes de completar el recorrido. En ese estado suspendido, comenzaron a aparecer pensamientos que no se presentaban como recuerdos, sino como certezas largamente evitadas. No escenas, no narraciones, sino verdades desnudas, decisiones postergadas por comodidad, elecciones disfrazadas de circunstancias inevitables, silencios personales sostenidos durante años bajo la excusa de la prudencia. La mujer entendió, con una claridad que le resultó casi violenta, que el silencio no estaba allí para revelar lo oculto, sino para retirar las justificaciones. No acusaba, no juzgaba, pero tampoco permitía el autoengaño. Cada cosa que emergía lo hacía sin contexto ni atenuantes, obligándola a reconocer no solo lo que había ocurrido, sino su participación activa en que ocurriera de ese modo. Sintió el impulso de retroceder, de salir de ese espacio abierto y volver a la seguridad relativa del asentamiento, donde el silencio aún podía vivirse como algo compartido. Pero sus pies no se movieron.
Algo más fuerte que el miedo la mantenía allí, la certeza de que apartarse ahora sería, en sí mismo, una respuesta. Con el paso del tiempo, si es que aún podía llamarse tiempo a esa sucesión de instantes suspendidos, la presión interna empezó a transformarse. No desapareció, pero se volvió más definida, más específica. El silencio comenzó a señalar no solo lo que había sido omitido, sino lo que seguía siendo evitado. La mujer comprendió entonces que escuchar no era suficiente, porque escuchar sin actuar era otra forma de negación. Allí, en esa llanura sin marcas, el silencio no pedía confesiones ni sacrificios. Pedía coherencia. Al abandonar el lugar, ya entrada la tarde, la mujer caminó con una lentitud distinta, no por cansancio, sino porque cada paso parecía arrastrar una consecuencia. El asentamiento la recibió con la misma quietud de siempre, pero ahora esa quietud le resultaba menos hospitalaria. No porque se hubiera vuelto hostil, sino porque ya no podía refugiarse en ella. Vio al hombre mayor a la distancia, apoyado contra una pared, observando el horizonte. Se acercó sin saber qué esperaba de ese encuentro. Él la miró y, por primera vez desde que lo conocía, habló. No fueron muchas palabras, ni siquiera una frase completa. Fue apenas una constatación, pronunciada con una voz baja y firme, como quien nombra algo obvio para asegurarse de no olvidarlo. Escuchar cambia el peso de las cosas. La mujer asintió. No había nada que agregar. Comprendió que en ese lugar las palabras no eran vehículos de significado, sino marcas temporales, señales de que algo había sido asumido. El hombre no le preguntó qué había escuchado ni qué pensaba hacer. Sabía, como todos allí, que esas respuestas no podían compartirse sin perder su fuerza. Esa noche, el silencio no esperó a que ella hablara. Apenas se recostó, la presencia volvió a instalarse con una firmeza nueva, ya no interrogativa, sino expectante. La mujer cerró los ojos y dejó que las sensaciones fluyeran sin intentar ordenarlas. Vio con claridad algo que hasta entonces había permanecido difuso, su permanencia en aquel lugar no podía prolongarse indefinidamente. El silencio no estaba diseñado para ser habitado, sino atravesado. Quedarse demasiado tiempo era otra forma de estancamiento, una nueva comodidad disfrazada de profundidad. La idea de partir no llegó acompañada de alivio ni de tristeza. Llegó como llegan las decisiones inevitables, sin dramatismo, con una sobriedad casi austera. La mujer entendió que irse no significaba escapar del silencio, sino llevárselo consigo, aceptar que ya no podría refugiarse en el ruido para amortiguar lo que sabía. El verdadero desafío no era escuchar en un mundo sin sonido, sino actuar en uno que sí lo tuviera. Antes de dormir, habló una última vez, no como pregunta, sino como afirmación, consciente de que el silencio respondería de todas formas. Si me voy, dijo, no voy a poder volver a ser la misma. La respuesta no llegó como una confirmación ni como una advertencia. Llegó como una sensación profunda de estabilidad, una quietud distinta a la inicial, menos expectante y más definitiva. La mujer comprendió que el silencio no prometía transformación ni redención. Solo ofrecía claridad. Y la claridad, una vez obtenida, no podía devolverse. Afuera, el asentamiento permanecía inmóvil, como si respetara la gravedad del momento. Adentro, la mujer ya no se preguntaba qué había escuchado. Ahora debía decidir qué hacer con eso. La partida no fue anunciada ni presenciada. No hubo despedidas ni rituales, porque el asentamiento no se despedía de quienes se iban, simplemente dejaba de contenerlos. La mujer caminó al amanecer, cuando la luz todavía no había decidido su forma definitiva, y el paisaje parecía suspendido entre lo que fue y lo que estaba por volver a ser. No cargaba equipaje, no porque no lo necesitara, sino porque había comprendido que todo lo esencial ya estaba incorporado de una manera que no podía perderse. El silencio caminaba con ella, no como una presencia externa,
sino como una capa interna de atención que modificaba la forma en que cada sonido futuro sería recibido. A medida que avanzaba, el mundo empezó lentamente a recuperar su ruido. Primero fue el viento, luego el roce de la vegetación, después el eco distante de un ave. Cada sonido parecía ocupar un lugar preciso, sin superponerse, sin reclamar protagonismo. La mujer notó que ya no sentía la necesidad de interpretar nada de inmediato. Antes, cada estímulo venía acompañado de una reacción automática, una opinión, una emoción rápida. Ahora, en cambio, había un intervalo. Un espacio breve pero firme entre lo que ocurría y lo que ella hacía con eso. Comprendió que ese intervalo era el verdadero legado del silencio, no la ausencia de sonido, sino la demora consciente antes de responder. Con el paso de los días, el camino la llevó de regreso a regiones habitadas, donde las voces se cruzaban, las decisiones se tomaban con prisa y el ruido volvía a imponerse como una constante. Al principio, la intensidad la desorientó. No porque fuera hostil, sino porque ya no podía entregarse a ella de manera inconsciente. Cada conversación le revelaba no solo lo que se decía, sino lo que se evitaba. Cada discusión dejaba al descubierto no solo un conflicto, sino una acumulación de silencios previos no asumidos. La mujer empezó a notar que su forma de estar en el mundo había cambiado de manera irrevocable, no intervenía más, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban distinto. Hubo quienes percibieron ese cambio sin saber nombrarlo. Personas que, al hablar con ella, se detenían a mitad de frase, incómodas, como si algo en su presencia devolviera una imagen demasiado precisa de lo que estaban diciendo. No era juicio ni distancia, sino una atención sostenida que dejaba poco margen para el automatismo. Algunos se alejaron. Otros, en cambio, permanecieron más tiempo del necesario, atraídos por una calma que no ofrecía consuelo, pero sí honestidad. La mujer entendió entonces que el silencio no había sido una experiencia aislada, sino una preparación. No para enseñar ni para guiar, sino para habitar el mundo sin contribuir a su ruido innecesario. Empezó a notar cuántas palabras se pronunciaban solo para evitar el vacío, cuántas decisiones se tomaban para no enfrentar una pausa, cuántas vidas se llenaban de movimiento para no escuchar lo que ya se sabía. Y comprendió, con una mezcla de humildad y firmeza, que ella misma había vivido así durante mucho tiempo. En una ciudad donde se detuvo por varias semanas, ocurrió algo que selló definitivamente su comprensión. Una noche, mientras caminaba por una calle estrecha, se encontró con una multitud reunida alrededor de una discusión acalorada. Las voces se superponían, cada una intentando imponerse, ninguna escuchando realmente. La mujer se quedó al margen, observando. No intervino. No intentó calmar la situación ni aportar una solución. Simplemente permaneció allí, presente, sosteniendo una quietud que contrastaba con el desorden. Poco a poco, casi sin que nadie pudiera señalar el momento exacto, las voces empezaron a disminuir. No porque ella hubiera hecho algo visible, sino porque el silencio, al ser sostenido sin intención, se volvió imposible de ignorar. Cuando finalmente la multitud se dispersó, alguien se le acercó y le preguntó qué había dicho para que todo terminara así. La mujer tardó en responder, no por duda, sino porque la pregunta partía de una suposición equivocada. Cuando habló, lo hizo con la sencillez de quien no necesita convencer. Nada, dijo. No todo requiere una respuesta. Esa noche comprendió que el silencio ya no respondía porque ya había cumplido su función. No estaba allí para seguir revelando, sino para sostener. Había dejado de ser un interlocutor para convertirse en un marco. Un límite invisible que le recordaba, en cada situación, que no todo debía ser llenado, explicado o resuelto. Con el tiempo, la mujer dejó de preguntarse qué había cambiado exactamente en ella. La pregunta misma había perdido sentido. No era una transformación que pudiera narrarse como un antes y un después claros,
sino una reconfiguración lenta y profunda de su forma de estar presente. Seguía tomando decisiones, equivocándose, sintiendo miedo y deseo, pero ya no confundía el movimiento con avance ni la respuesta inmediata con verdad. A veces, en medio del ruido cotidiano, cerraba los ojos por un instante y recordaba el asentamiento. No como un lugar al que quisiera volver, sino como una referencia silenciosa de lo que era posible cuando nada competía por ser escuchado. Sabía que ese lugar seguía existiendo, no porque resistiera al tiempo, sino porque no intentaba hacerlo. Y entendió que lo mismo ocurría ahora dentro de ella. El día en que el silencio empezó a responder no había sido un evento extraordinario, ni una revelación destinada a cambiar el mundo. Había sido, simplemente, el momento en que dejó de huir de lo que ya sabía. Y el día en que dejó de responder, había sido aquel en que comprendió que ya no lo necesitaba como voz externa. El mundo siguió hablando. Las ciudades siguieron creciendo. Las personas siguieron llenando el aire de palabras, decisiones y explicaciones. Pero para la mujer, algo esencial había quedado establecido: entre cada sonido y su reacción, existía ahora un espacio inviolable. Y en ese espacio, sin forma ni nombre, el silencio permanecía. No como ausencia, sino como elección.